Hola, bueno, les habla Miguel Seimandi, que soy el jefe de trabajos prácticos de la materia. Bueno, el motivo de este video tiene que ver con la presentación del trabajo práctico 3, como estarán viendo en la carátula de esta presentación. La imagen está en el equipo docente con el cual estamos llevando adelante, no sin poco esfuerzo, el desarrollo de este curso, que sabemos que nos ha tocado un año tan especial, en el cual obviamente no estamos pudiendo llevar adelante el desarrollo del curso como habitualmente lo hacemos. Esta excepcionalidad nos lleva justamente a tener que redefinir y reinventar nuestra propia materia y algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo. Van a notar ahora, cuando les comente cómo vamos a abordar el trabajo, algunas cuestiones que, bueno, que tienen, están signadas, están marcadas por la impronta de este momento. Y hablando de eso, justamente lo que queremos es, bueno, valorar el esfuerzo que ustedes vienen haciendo. Sabemos que es importante, que no todos tienen las mismas oportunidades y posibilidades, desde cada uno de ustedes como individuos, estudiantes y como grupos han llevado adelante o están llevando adelante una cursada con mucho esfuerzo, cosa que valoramos especialmente. Sabemos que a veces, bueno, los resultados quizás no se vea totalmente plasmado o se ve de forma desigual, pero eso también es una constante histórica en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Insisto en rescatar y valorar la actitud que han demostrado en todo este tiempo. Lo que vamos a hacer de aquí en más es una simple presentación de un trabajo práctico. Yo siempre suelo decir que es como el despiece de la ficha del trabajo práctico, ¿no? Donde voy tomando cada uno de los aspectos contenidos en esa ficha y voy ampliando, comentando algunas cuestiones que por ahí ayudan a ir entendiendo en esta primera instancia, en este primer abordaje, en qué consiste el trabajo práctico. Pero lo van a ir comprendiendo en la medida que vayan avanzando en el proceso del desarrollo de estas 9 clases que tiene el trabajo práctico y con una permanente interacción con sus docentes, vamos a ir pudiendo comprender los alcances y las expectativas de cada una de las consignas que semanalmente les vamos a ir dando y que van a ir definiendo, digamos, la letra chica de este trabajo práctico. Por eso digo que no se hagan muchas expectativas, lo que presento ahora es simplemente esa ficha del trabajo práctico con alguna explicación y alguna ilustración que justamente aclare las cuestiones que hacen a los contenidos y al desarrollo de la práctica. Esto les recuerdo este esquema que tiene que ver con las unidades temáticas y las actividades prácticas, la correspondencia que existe entre ellas, como hemos hablado en otras ocasiones, y ahora estoy recuadrando en particular la que tiene que ver con este trabajo práctico, con los momentos que contiene y con el objetivo central o el producto esperado que tiene que ver con una propuesta de reestructuración, que va a ser muy general, y la enunciación de ideas para la formulación de un proyecto urbano de nueva centralidad. Comencemos por hablar de cuáles son los objetivos del trabajo práctico. En principio, y esta es la imagen de la guía de trabajo práctico, de la ficha, que también le vamos a hacer llegar juntamente con este video, en principio identifica unos objetivos generales que no son más que los objetivos de la unidad temática 3, que tienen que ver con este proceso que iniciamos, que tiene que ver con justamente el conocimiento y la práctica del análisis territorial y de las estrategias e instrumentos que se aplican en planificación y gestión, particularmente en lo que hace referencia a la formulación de un proyecto urbano y del marco en el cual justamente debe inscribirse la formulación de un proyecto urbano. Como les decía al principio, en este año en particular, no vamos a poder profundizar cuestiones que tengan que ver con esta práctica, tanto en lo analítico, de la comprensión de los territorios complejos en los cuales se inscribe nuestro trabajo, ni justamente el desarrollo creativo por parte de muchos de ustedes de qué tipo de estrategias podrían implementarse. Vamos a trabajar más que nada en lo que sería un estudio de caso,
de alguien que ha hecho análisis y alguien o un trabajo antecedente de análisis territorial y de elaboración de una estrategia de intervención. Pero eso ya lo vamos a ir contando gradualmente. Por eso decimos que los objetivos específicos o particulares de este trabajo práctico tienen que ver con elaborar un marco general para la inserción de la propuesta, para ver de qué manera se puede localizar o inscribir ese proyecto urbano. Consecuentemente, ese marco requerirá ese análisis territorial del que les hablaba, pero focalizado en un área de estudio acotada. El otro de los objetivos tiene que ver con enunciar una serie de ideas para la formulación de un proyecto urbano de nueva centralidad. Esto quiere decir que no vamos a formular un proyecto urbano, sino que vamos a dar el marco, que contempla dos hipótesis de transformación, de las cuales también en la siguiente diapositiva les voy a desarrollar. Y el tercer objetivo específico tiene que ver con, una vez resuelto estas cuestiones, ver de qué manera habría que ajustar o proponer ajustes o recomendaciones para el ajuste de aquellos lineamientos que fueron elaborados en el Plan Estratégico de La Plata 2030 que ustedes han analizado en general y que en este trabajo práctico vamos a observar en particular qué dice para con lo que se llama, lo que denomina la zona oeste de La Plata y del proyecto específico que llama, en ese plan estratégico se llama Polo de Desarrollo Los Hornos. El área de estudio, tal como les comentaba recién, quedaría enmarcada aproximadamente por las calles 36 a 68 y por la calle 28 dentro del casco fundacional de la ciudad hacia aproximadamente la calle 157, próximo a la avenida 155. Esta delimitación, este cuadro rojo que les marco acá en la imagen, es, como siempre les hemos dicho, seguramente también en las materias anteriores de esta cátedra, es una aproximación. No quiere decir que ni que tengan que llevar exactamente hasta cada una de esas cuadras, ni que luego se acabe el mundo por fuera de ese polígono que estamos marcando ahí. Lo importante es que comprendamos, y esto me quedó de la presentación inicial, que hagamos de cuenta que hay un gobierno municipal que nos está encomendando justamente la generación de una serie de ideas para la formulación de un proyecto urbano y que requiere eventualmente hacer ajustes en lo que ya está establecido, que es un análisis territorial y una formulación o una elaboración de una estrategia territorial. Nosotros vamos a tener que justamente avanzar en ese sector acotado, vamos a ir siempre de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, como es muy característico de lo que tiene que ver con los procesos de planificación y gestión territorial, por lo cual a nuestro comitente, entre comillas, en el caso de ser un planificador externo o el integrante de un equipo de planificación externo, vamos a suponerlo, debiéramos justamente hacer un ida y vuelta entre las ideas que planteamos para el proyecto urbano y de qué manera, según las repercusiones que sobre el entorno inmediato e inmediato tenga la ejecución futura de ese proyecto urbano, ver de qué manera la estrategia territorial para un contexto más amplio se amolda, se adecua, se acomoda a esa situación y viceversa, de qué manera ese proyecto urbano comprende y reconoce las particularidades de la estrategia territorial planteada para ese contexto. Hablé de hipótesis de intervención. Nosotros en nuestro ejercicio vamos a considerar dos cuestiones que tienen que ver con eventuales hipótesis de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a suponer que hay dos cuestiones que van a, de algún modo, condicionar o perfilar nuestra intervención. ¿Cuáles serían? Una tiene que ver con algo que también está planteado en el plan estratégico, ustedes ya posiblemente lo hayan observado, lo hayan notado, o hayan tomado nota concretamente, que es la idea de reformular el trazado de la avenida 52
que ustedes saben que en el centro de la ciudad o en el casco fundacional justamente forma parte de ese eje monumental de la ciudad de La Plata, donde se han localizado los principales edificios representativos del poder en la ciudad, y que, bueno, que remata en el puerto de La Plata, ¿no? Este esquema conceptual, este eje conceptual, en realidad ahora desde el punto de vista más pragmático y concreto, está planteando o estaría planteando la posibilidad de evaluar un nuevo acceso para la ciudad de La Plata, considerando que las otras arterias de acceso han sido desbordadas en cuanto a su carácter de vía de acceso a la ciudad por el hecho de ser avenidas urbanas, ¿no? Particularmente me refiero a la avenida 44 y en cierto modo también a la 66. Bueno, la idea es tratar esta avenida como un nuevo acceso a la ciudad, lo que va a requerir, bueno, eso lo vamos a charlar, una serie de acciones previas porque, bueno, hay procesos de ocupación que se han dado sobre ese espacio territorial. No deja de ser una hipótesis de intervención porque no es lo mismo pensar en ese proyecto urbano con o sin un acceso de esta jerarquía a la ciudad de La Plata. Y la segunda hipótesis, tal vez de menor envergadura, pero no obstante digna de tener en cuenta, es lo que sabemos, porque ha sido publicado recientemente, los proyectos de extensión del servicio del tren universitario, que, bueno, ustedes ya saben cuál es el recorrido actual, desde la estación terminal ferroviaria en 1 y 44, en principio llega hoy por hoy hasta 1,72 en proximidades del Policlínico, el Hospital General San Martín, y existe la posibilidad de continuarlo hasta justamente el área de nuestra intervención. Por lo tanto, son dos cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta. Vamos ahora a lo que tendría que ver con el desarrollo de este trabajo. En principio, y reitero, tengamos presente que la premisa tiene que ver con ver de qué manera, como que el eje tiene que ver con la formulación del proyecto urbano en los terrenos de los viejos talleres ferroviarios, en la localidad de Los Hornos, que usualmente se lo denomina Talleres Gambier. Este predio y esta consigna, que como les decía al principio, es como que nuestro comitente nos encarga esta tarea, nos lleva a abstraernos de ese recorte abstracto, no abstracto, concreto, pero delimitado y acotado, a tener la necesidad de hacer una revisión del contexto territorial en que se inscribe. Esa es la premisa central de este trabajo. ¿Qué vamos a hacer? El trabajo va a tener un primer momento en el cual vamos a analizar y sintetizar el diagnóstico territorial y los lineamientos del Plan Estratégico de La Plata 2030. No es exactamente lo que ustedes ya hicieron, sino que ahora lo vamos a referir a el sector urbano que en este plan se denomina zona oeste. Esa zona oeste, ese contexto territorial, nosotros lo vamos a visualizar como un marco territorial de contexto, pero vamos a observar específicamente nuestra área de estudio. Por eso que vamos a hacer una breve revisión del contexto territorial. Esto no quiere decir que vayamos a volver a tener que analizar la región metropolitana ni el Gran La Plata. Sí tenemos que seguir teniendo presente la cuestión de la multiescalaridad, que es algo con lo cual hemos estado conversando desde el principio de año. No trabajamos jamás con islas, en planeamiento tenemos salvo nuestro docente Martín, pero la isla con la que debemos romper es esta idea de encorsetar la realidad en un polígono en el cual se inscribe un proyecto urbano. El proyecto urbano forma parte de un territorio más amplio. Y vamos a elaborar una síntesis general, gráfica y escrita, de esta caracterización que podamos realizar y valorar en sus aspectos más significativos. Pero no nos va a bastar la información que es muy esquemática y muy general que figura en ese estudio, por lo cual nosotros desde la cátedra les vamos a aportar material adicional, complementario, para que ustedes puedan ir chequeando y ajustando esa información. Vamos a usar también algún recurso con alguna técnica que les vamos a proponer de
fotointerpretación de la imagen satelital, como para también chequear y ajustar algún dato que nos pueda resultar de interés. Es importante ver que acá no va a haber un relevamiento a escala ni a nivel urbano como han hecho el año anterior en Plan 1. Acá hay que tomar las dimensiones relevantes que hemos considerado para esta escala y para este nivel de complejidad en el que estamos trabajando durante este año. Por eso decía que vamos a ver y considerar material, fundamentalmente cartografía, porque el trabajo va a ser dominantemente ceñido a la configuración espacial, aunque no obstante vamos a tener alguna referencia a otras variables y dimensiones que refieren a cuestiones que hacen a la organización territorial. Bueno, como les decía, esa información, si bien vamos a darle material más variado, acá tomé para esta exposición los que tienen que ver cartografía actualizada, que tiene que ver, que surge de un convenio que ha realizado el Centro de Investigaciones Urbanas Territoriales con el municipio y que hacen referencia a información actualizada referida a los usos del suelo, a la estructura circulatoria y a los grandes espacios verdes que existen en el área. Vuelvo a marcar el recorte de lo que será nuestra área de estudio. Y tomando la información que tiene que ver con la que surge del plan estratégico, la Plata 2030, como verán es muy esquemática, muy general, la información cartográfica, hay algunos datos más escritos que ya también les vamos a aportar en un material de apoyo que a partir de la próxima semana ustedes van a poder disponer de él. Lo mismo con respecto al la segunda fase de este momento, que tiene que ver con los lineamientos. En los lineamientos de estudio, acá fíjese que estamos tomando ese modelo ideal que plantea en este plan estratégico 2030, ese escenario meta que se plantea en las variables centrales. No nos da muchas herramientas, pero sí vamos a procurar complementarlo, haciendo eje, como insisto, en la movilidad territorial, lo circulatorio, los usos del suelo vinculados fundamentalmente a la nueva centralidad y los grandes usos, y a la valoración del grande sistema de espacios abiertos, particularmente lo que tiene que ver con los espacios verdes y públicos en particular. También vamos a consultar otros antecedentes en lo que tiene que ver con estrategias de intervención. No vamos a dejar de lado lo que se planteó en el lineamiento de región metropolitana, que va a bastar con que ustedes chequeen lo que ya han escrito en cuanto a sus principales estrategias. También vamos a tener acceso a un documento que tiene que ver con una propuesta de lineamientos para el ordenamiento del territorio en áreas de riesgo hídrico, porque se ha trabajado particularmente en esta zona y no podemos abstraernos de comprender la complejidad de esa realidad que vamos a tener que tener presente frente a una intervención cuando nos toque hacer el ajuste de estos lineamientos. Bien, el segundo de los momentos de este trabajo práctico tiene que ver con la formulación de ideas para el proyecto urbano, como les he adelantado. Vamos a comenzar en una primera fase con el análisis del antecedente. El antecedente, que es un trabajo que, como ustedes sabrán, algunos de ustedes sé que lo vio, porque está en el plan estratégico, que corresponde a uno de los proyectos premiados en el concurso de 20 ideas que ya hace unos cuantos años que realizó el Colegio de Arquitectos junto con la Municipalidad de La Plata, hace 20 años, y en aquel momento los arquitectos Cesa y Ponce realizaron una propuesta que toma el plan estratégico como un ejemplo de lo que se podría llegar a ejecutar en los talleres ferroviarios en los que estamos considerando para este año. Esto no quiere decir que sea el proyecto que vayamos a ejecutar o que vayamos a implementar. Es simplemente conocer un antecedente. De hecho, le hemos pedido a los autores que no en ese momento, sino desde un comienzo mismo, nos adelanten qué características tenía este proyecto, como para que comencemos el trabajo práctico ya teniendo una idea a qué se apunta,
aunque después lo vayamos a abordar en esta instancia en el momento 2. La segunda fase de este momento va a tener que ver con el ajuste y reformulación del proyecto urbano. Digamos, con el conocimiento que ya tenemos del territorio, con el conocimiento de las estrategias de intervención sobre esa escala territorial, vamos a revisar aquello que formularon nuestros colegas en aquel concurso de ideas, pero vamos a adecuarlo, ajustarlo en función de repensar una estrategia de gestión, que sería lo primero que vamos a tener en cuenta. Ustedes acá van a poder recordar lo que se trabajó en su momento en el primer trabajo práctico. ¿Se acuerdan que vimos algunos ejemplos de proyectos urbanos en los cuales justamente se evaluaron esas ideas que tienen que ver con uno de los aspectos que hace a una estrategia de gestión? ¿Qué involucra, qué implica esto? Un proyecto urbano no es simplemente hacer un dibujito, no es un proyecto arquitectónico de gran escala, no es simplemente eso, sino que requiere de una ingeniería de proyecto que involucre la participación de diferentes actores de la comunidad, no solamente del ámbito público, sino también del ámbito privado, de la participación que ustedes definirán o que definiremos de forma conjunta en su momento, cuál será la incidencia o el rol que cada uno de ellos puede tener en lo que tiene que ver con la concepción de este proyecto. No olvidemos que estamos pensando en la búsqueda de una nueva centralidad para una capital provincial, pero que eventualmente también puede contener funciones municipales y que puede también ser sede de alguna actividad vinculada al estudio o vinculada al desarrollo de equipamientos culturales de escala metropolitana, pero también dar respuesta y contener otras necesidades en lo que al momento de elaborar un programa. Por eso le ponemos en un primer aspecto, el punto A tiene que ver con reconocer los actores involucrados, reconocer qué estrategia de gestión se va a implementar. Ahí vamos a tener obviamente actividades de apoyo, tanto en lo que tiene que ver con clases expositivas como con literatura específica, y esto nos va a permitir ir reconociendo y punteando un posible programa. Tenemos antecedentes porque el mismo plan estratégico esboza un programa, el proyecto urbano antecedente también lo tiene, entonces vamos a tener elementos como para no arrancar de cero, no arrancar de la nada, pero que vamos a poder, ustedes como estudiantes, conjuntamente con el apoyo docente que les demos, ir procediendo a hacer un ajuste en función de algunas premisas que hemos planteado desde el principio de año y que son las que están enunciadas en esta diapositiva. Y finalmente el tercer aspecto tiene que ver con un bosquejo, una idea de la formulación de un plan maestro. Esto no significa que vayamos a llegar al nivel de definición que ven en estas imágenes, que corresponde a un trabajo de alumnos del taller en ocasiones anteriores, en años anteriores, digo, obviamente con otras disponibilidades de tiempo, con otro contexto, con otra modalidad, incluso de desarrollo del curso, en épocas que la cursada era presencial y que esperemos que ya el año que viene podamos retomarlo. Pero bueno, no vamos a llegar a este nivel de definición, pero sí necesitamos que se bosqueje, que se llegue a bosquejar una idea de cómo sería una suerte de zonificación del espacio del predio, cómo se distribuirían las actividades deseables de estar según ese programa, cuál sería la estructura circulatoria interna, cómo se vincularía con el entorno, qué imagen o qué prefiguración morfológica se tiene, si va a haber etapas, en fin, son cuestiones que en su momento y cuando lleguemos al momento veremos cuánto vamos a poder profundizar en esto. Como les decía al principio, yo simplemente acá estoy haciendo el despiece de la expectativa que tenemos con respecto a la práctica. Después la realidad nos irá diciendo y nos irá acomodando para ver a cuáles son las reales expectativas de llegar a resultados. Para eso dependeremos de clase a clase que cada semana les iremos aproximando. Para finalmente, como les decía al principio, el momento 3, que sería, bueno, luego de haber completado este proceso, decir qué tipo de recomendaciones debiéramos hacer para que los lineamientos que fueron analizados y fueron eventualmente ajustados en la fase anterior, en el momento anterior, ahora podemos establecer alguna recomendación para su revisión. Lo que les mostraba algunas de las imágenes que tiene que ver
con los esquemas que el plan estratégico muestra en materia propositiva, desagregado para las dimensiones que ellos consideran, y acá ven en la imagen de la derecha la síntesis territorial que ellos plantean. Veremos cómo quedaría esa área de estudio y qué recomendaciones debieran plantearse a partir de nuestra propuesta de intervención en el predio de los ex talleres ferroviarios de Los Hornos. Bueno, para ir terminando, acá les hago una síntesis del bosquejo de lo que soñamos o deseamos que podamos completar en este proceso que iniciamos. ¿Qué es esto? Son los productos que esperamos para cada instancia del trabajo práctico. Del momento 1, bueno, espero que podamos construir en esta primera fase una estructura territorial muy esquemática, tomando en cuenta lo que ya hemos dado y con esas premisas, ¿no? Centralidades, estructura circulatoria y grandes espacios abiertos. Que podamos valorar, y para lo cual ustedes no van a tener que hacer un trabajo a campo, sino que van a tener que simplemente reconocer y sintetizar la documentación existente para detectar justamente cuáles son las principales problemáticas y cuáles son los recursos de que dispone el área como para poder ponerlos en valor a través de nuestra propuesta. Consecuentemente, los lineamientos para el área de estudio van a ser plasmadas en una enunciación escrita, esquemática y un eventual mapeo de alguna de las líneas directrices deseables a partir de la producción que podamos concretar. El segundo momento, las ideas para un proyecto urbano, los resultados o productos esperados tendrían que ver, bueno, en principio la primera fase es simplemente un reconocimiento de los contenidos centrales de esa propuesta. Y en la segunda fase, ahí sí vamos a detenernos más en recorrer el proceso que les contaba anteriormente, identificando cada una de las instancias que les sigo comentando, tanto a nivel de la estrategia de gestión, como del programa y como del esquema de funcionamiento. Para concluir en las recomendaciones que les mencionaba precedentemente. Si buscamos de hacer un desarrollo secuencial en función de un cronograma deseable, esta sería la idea, en esa estructura, en ese eje del trabajo práctico, qué tipo de aportes vamos a ir dándoles a lo largo del mismo. Bueno, inicialmente esta presentación que estamos haciendo ahora, que como verán van a tener la posibilidad de tenerla con anterioridad al inicio mismo del trabajo práctico. Es una suerte de puntapié inicial. Luego de ello, luego de esta primera clase, vamos a darle algún texto que del mismo modo que trabajamos en el trabajo práctico 2, va a haber lecturas recomendadas que ustedes le van a poder ir revisando y sintetizando con el mismo criterio que tuvimos en el trabajo práctico 2. No son lecturas obligatorias, lo volvemos a decir, pretendemos que se focalicen en el práctico, pero entendemos que va a ser de suma utilidad para quien pueda, disponga de tiempo y pueda dedicarse, porque es material que sirve para enriquecer el desarrollo de la práctica y a su vez les va a ir permitiendo, resignificando esos contenidos conceptuales en la gestación misma, que vamos a ir realizando paralelamente. Esto les va a dar una base muy importante para el momento de rendir el examen final. Sabemos también que a fin del trabajo práctico va a ser uno de los requerimientos que individualmente cada uno de ustedes pueda aportar una ficha súper sintética, del mismo modo que hicieron el trabajo práctico 2, de al menos uno de estos textos. A continuación con el inicio del trabajo práctico, el 11 de agosto, vamos a tener una charla, veremos qué formato va a ser contenida esa charla, para que nos cuenten brevemente en qué consistió esa propuesta, en qué contexto se dio y qué características en líneas generales tiene. Va a coincidir ese día probablemente con la primera de las clases expositivas, a cargo de la arquitecta María Julia Roca, que tiene que ver con justamente la primera parte de la unidad temática 3. Va a haber otros textos paralelamente durante el desarrollo del momento 1 que corresponden a la bibliografía básica de esta unidad temática. Promediando el momento 2, casi en su comienzo, vamos a proveerle de nuevo material específico de apoyo para el desarrollo de esta instancia del trabajo práctico, conjuntamente con una clase expositiva correspondiente a la segunda parte
de la unidad temática 3 que va a dar el arquitecto Juan Etulay. Con el desarrollo del momento 3, también vamos a tener material de apoyo, material bibliográfico de la unidad de la bibliografía justamente básica, que también son elementos y aportes muy valiosos para lo que es el desarrollo de la práctica, porque tienen que ver con la comprensión de lo que es un proyecto urbano en un contexto de intervención territorial y también de algún texto que hace referencia a la evaluación de las repercusiones que sobre un territorio, sobre un contexto mediato o inmediato, tienen las grandes intervenciones, como podría ser el caso este. Esto nos va a permitir también tener elementos para ver cómo trabajar el entorno del proyecto urbano sobre el cual vamos a elaborar las ideas para su formulación. A la entrega en la fecha que ahí estaba siendo mencionada, que sería el 20 de octubre de este año. Esperemos poder cumplir con este cronograma. Esta es la bibliografía que les hacía mención, aunque ustedes igualmente la van a tener al dorso o en el lateral, en el margen derecho de la ficha de trabajo práctico, lo van a poder consultar. Esta presentación les agradezco y espero que la puedan tenerme paciencia y poderla ver.